Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar cómo es que Chile ha logrado insertarse de manera efectiva en un mundo completamente globalizado. En la clase anterior habíamos visto cómo han aumentado y cómo ha crecido, ¿cierto?, el desarrollo urbano a nivel mundial, y eso también ha conllevado al desarrollo de las famosas megaciudades o metrópolis a lo largo del mundo. Y justamente nos habíamos referido también a algunas, en el caso americano, ¿cierto? Como el caso de Ciudad de México, Buenos Aires, Chile, Santiago, Sao Paulo, etcétera. Y cómo han experimentado, ¿cierto?, estas grandes ciudades un significativo crecimiento, ya sea demográfico y económico, y a la vez también han generado estos famosos polos globales que ha permitido que estos países podrían, ¿cierto?, potencialmente posicionarse de alguna u otra forma dentro de este concepto de el mundo globalizado. Pero en el caso de Chile justamente se dan una serie de factores que inciden cómo ha sido parte de este proceso de globalización. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, el proceso de globalización ha incentivado la interdependencia. La interdependencia quiere decir justamente la relación que tiene un país independiente frente a otro país que también es independiente. Obviamente los dos países tienen diferentes políticas, los dos países tienen diferentes constituciones, los dos países tienen diferentes ideas, pero los une algunos elementos que por lo general son de tipo económicos. Tenemos el caso de Chile con China. De Chile, el modelo y el sistema de gobierno que tenemos en Chile es muy diferente al modelo chino, pero entre Chile y China existen acuerdos bastante significativos desde el punto de vista económico, lo cual ha significado estrechar, ¿cierto?, estas economías. Obviamente la economía china tiene muchísimas diferencias con respecto a la economía nacional, pero por alguna razón, China ha decidido establecer un comercio significativo con Chile y a la vez también Chile con China. Hay un concepto dentro de lo que es la globalización y la inserción a un mundo globalizado que tiene que ver con las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas justamente radican en el hecho de que un país puede tener en abundancia ciertos elementos naturales, materias primas, ¿cierto?, técnicas de desarrollo, etcétera, y otro país no las tiene. Entonces este país aprovecha esa materia prima que tiene en abundancia, pero para poder llegar a un acuerdo comercial, otro país tiene que ofrecer algo que a este país le falte, ¿ya? Por ejemplo, China abastece a Chile con ciertas mercancías que Chile no reúne o no tiene, y así también Chile abastece a China con ciertas cosas que China no puede extraer de manera tan efectiva. Por ejemplo, el cobre. Por eso es que China es el comprador de cobre número uno del mundo y el mayor accionista del mercado del cobre chileno. ¿Ya? Eso sí, es una ventaja comparativa. Otra ventaja comparativa también se da cuando los países del hemisferio norte, cuando estamos en periodo de invierno o verano, también aprovechan para exportar ciertas materias primas. Por ejemplo, los países americanos, ¿cierto?, en el caso de Chile, tienen que exportar, ¿cierto?, legumbres a los países del hemisferio norte cuando en el hemisferio norte está en invierno y Chile está en verano, ¿ya? Algo tan simple como las lentejas. Y por otra parte, cuando Chile está en invierno y los países del hemisferio norte están en verano, Chile tiene que importar, Chile tiene que comprar lentejas. Por ejemplo, Chile le compra lentejas a Canadá cuando estamos en invierno. Entonces, eso también se llama ventaja comparativa relacionada con la localización, ¿cierto?, o el punto de vista geográfico. Hay muchas formas de entender el concepto de ventaja comparativa. Vamos al caso chileno. Primero que todo, ¿cuáles son las grandes cualidades que tiene Chile o que reúne, ¿cierto?, para poder insertarse al mundo globalizado? Primero, la posición geográfica. Uno podría decir, bueno, ¿qué tan ventaja tiene Chile con respecto a su posición geográfica? Porque está en la última parte de América, está bastante aislado con respecto a otros países, no tiene mucha ventaja. Tenemos la cordillera de los Andes que se encuentra por este lado, que nos divide aún más.
Pero Chile forma parte de un cordón, ¿cierto? Que es un cordón costero que une al país a un gran océano, que es el Océano Pacífico. Y algo muy interesante es que el 70% de todas las relaciones comerciales que se dan en el mundo se dan en torno al Océano Pacífico. ¿Qué países comparten el Océano Pacífico? Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de México, Estados Unidos, Japón, China. Fíjense los países que estoy mencionando, Singapur. Entonces, estoy mencionando este tipo de países, Australia, por ejemplo. Entonces, estos países pertenecen al Océano Pacífico y gracias a eso también Chile se ha insertado muy bien en la economía global, porque forma parte de este grupo de países que están dentro de este océano. Chile tiene recursos naturales, por ejemplo el cobre, que es altamente demandado a nivel mundial, sobre todo por China. El 80% de todo el cobre que Chile exporta lo exporta a China. Inversión en tecnología. Chile es un país que invierte mucho en tecnologías, no necesariamente que produce, sino que también que logra comprar en el extranjero. Y obviamente Chile es un país muy abierto al mercado, que entiende, ¿cierto?, este modelo económico como un modelo privatizado, ¿cierto?, donde se incentiva mucho la inversión de privados dentro de nuestro país. Ahora, todas estas características que le he mencionado, excepto la de la posición geográfica, son motivo de debate. Ya, por ejemplo, los recursos naturales, uno podría plantear cuál es la orientación que se les puede dar a los recursos naturales, ya sea se privatizan, se nacionalizan, etcétera. ¿Es necesario que Chile invierta en tecnología o también podría Chile innovar y elaborar tecnología? La apertura al mercado. ¿Es sano para un país que incentive la privatización por sobre la intervención del Estado en algunas áreas, por ejemplo? Entonces, obviamente, estas preguntas ahí el interlocutor es la que tiene que hacérselas y la respuesta obviamente está en ustedes, no en mí. Entonces, estas tres características están sujetas a debates bastante interesantes que se dan justamente con los nuevos tiempos. Y la posición geográfica, no, la posición geográfica es algo que está siempre y no es algo tan determinante en cuanto al proceso como tal, ¿me entienden? Avancemos. Chile, para poder insertarse al mundo global, necesita tener relaciones con otros países, relaciones políticas, económicas, como sea. Tenemos la opción unilateral, ¿cierto?, que son las relaciones que tiene Chile hacia el mismo país, consigo misma, acuerdos propios, convenciones, por ejemplo, tratados. Tenemos la opción bilateral de Chile con otro país, por ejemplo, tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con China. Y también tenemos la opción multilateral, donde obviamente acá Chile participa dentro de un grupo donde hay muchísimos países. Estas tres opciones, la unilateral, la bilateral o la multilateral, te llevan, ¿cierto?, a primero, reducir los aranceles. ¿Qué quiere decir eso? Si Chile quiere comercializar con otro país, tiene que quitar los impuestos para que ese país pueda introducir sus productos al mercado chileno. Y ese país también tiene que quitar los impuestos a Chile para que Chile pueda introducir los productos chilenos dentro de ese país. En pocas palabras, si compramos más productos de China, ¿cierto?, los productos chinos llegan a Chile con una reducción de impuestos bastante considerable. Por ende, o para algún inversor, vale la pena invertir en productos chinos y venderlos en Chile porque los productos llegan baratos. Y a China también le conviene invertir en Chile y comprar cobre porque los impuestos también se liberan. Entonces Chile vende cobre a China sin impuestos. Entonces se reducen los aranceles y las tarifas aduaneras. Por otra parte, se garantiza la continuidad y estabilidad en las exportaciones, lo cual quiere decir que Chile tiene que estar constantemente vinculado a los puertos, constantemente vinculado a las aduanas para exportar y también importar. Y lo otro, aprovechar las ventajas comparativas del país. O sea, lo que no tenemos se compra y lo que tenemos de sobra se vende. Aunque suena muy fácil lo que estoy diciendo, es algo sumamente complejo y tampoco es tan sencillo como lo estoy planteando, pero una forma de resumirlo. Eso son las ventajas comparativas.
¿Cuáles son las respuestas para entender la inserción de Chile en el mundo? Primero, se da por el control de la inflación y la deflación. Por un lado, que los precios no se disparen tanto, y por otra parte, que tampoco los precios disminuyan tanto, porque cualquiera de estos dos efectos puede generar un caos y un problema en todas estas opciones. Chile se inserta al mundo globalizado con una política económica basada en el libre comercio, ¿ya? Todo esto parte, ¿cierto?, desde la década de los 80, pasamos por los años 90 y Chile firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Un tratado de libre comercio histórico que se firma en la década del 2000 y justamente de ahí en adelante Chile va a hacer lo mismo con la Unión Europea, el sudeste asiático, China, Japón, etc. Tanto así que hoy día Chile es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio con otros países del mundo. Por ejemplo, tenemos tratado de libre comercio con China. Aquí tenemos sus características. Pueden colocar el video en pausa y analizarla de manera más detenida. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos. También características. Y el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, son los más importantes porque hay muchos más. Pero son los más relevantes para poder analizar. Ahora, Chile también tiene acuerdos multilaterales, ¿ya? Por ejemplo, pertenece a la ONU, ¿ya? Donde en la ONU tenemos a la mayoría de los países del mundo. Estamos en la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En la PEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Todos los países que forman parte del Océano Pacífico están en la PEC. La LADI, la Comunidad Andina, Mercosur, etc. Otras relaciones multilaterales, por ejemplo, a través de la CEPAL, la Organización de Estados Americanos y también la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Entonces, podemos ver que para entrar a todos estos tipos de acuerdos, obviamente, tiene que entrar Chile también en conversación no solamente con un país, sino que con todos los países que forman parte de este tipo de relaciones internacionales. Tenemos la OCDE. Chile, cuando entró a la OCDE, ¿cierto? Obviamente se le infló el pecho a muchos porque los países que están en la OCDE son los países que pertenecen, ¿cierto?, a las economías más fuertes a nivel mundial, y Chile entró en la OCDE. Fíjense, se codea con países que son sumamente fuertes en el ámbito económico, pero la gran crítica es, bueno, si estamos en la OCDE, ¿por qué razón Chile todavía es un país que no es desarrollado? Entonces ese es el gran cuestionamiento que tiene Chile, porque cuando Chile entró a la OCDE, obviamente se muestra como un país poderoso, como un país potente que puede competir, ¿cierto?, con los países que forman parte de estas economías desarrolladas, pero por otra parte también tenemos la visión crítica, que en realidad Chile no es un país desarrollado, tenemos mucha desigualdad económica, hay mucha pobreza. Entonces en realidad Chile merece entrar en la OCDE, merece formar parte de este gran y selecto grupo. Bueno, ahí la discusión obviamente queda abierta y depende de su punto de vista. Y la APEC, la famosa APEC, lo que le explicaba yo. Todos estos países que están acá enmarcados son países que pertenecen al Océano Pacífico. Acá está el Océano Pacífico y todos estos países forman parte de este foro de cooperación. Por ejemplo, algunos acuerdos aduaneros sobre cómo transportar mercancía desde Europa hacia Estados Unidos, desde Europa hacia América y de vuelta. Todo se discute en la APEC. Este es el foro del acuerdo del Asia-Pacífico, donde todos los países entran en discusión y en conversación para poder mejorar las relaciones comerciales en función al Océano Pacífico. Y finalmente tenemos los grandes desafíos de la inserción de Chile en el mundo global, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista político, social y desde la acción política propiamente tal. Ahora, esto ustedes lo pueden dejar en pausa, lo pueden analizar con mayor atención. No me voy a enfocar tanto en su lectura, ya que el tiempo acá es un poco más acotado. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que tengan un muy buen día. Recuerden, dudas o consultas, me las hacen llegar. Y la actividad obviamente va a ser cargada posterior a esta video. Que
Que estén muy, muy bien.